Dios les bendiga ricamente en esta noche. Suena mejor ahora, ¿verdad? Así, aunque hable bajito, suena perfecto. Volvamos de nuevo entonces al capítulo 1 del segundo libro de Pedro y van a tener que soportarme por una semana más. Porque aún nos queda un estudio que desarrollar acerca de este tema que hemos escogido. Leemos en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la concupiscencia que hay en el mundo a causa de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien recuerda qué fue lo último que tocamos hace una semana? De estos términos, tocamos la paciencia. ¿Y qué habíamos dicho que era la paciencia? ¿Alguien recuerda que hay una contraposición entre la paciencia y el dominio propio? ¿Recuerdan eso? Ambas tienen que ver con fortaleza, con firmeza, pero ¿qué diferencia fundamental hay entre paciencia y dominio propio? A ver si se esfuerzan un poquitito. Bien, eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, la piedad. Sí, pero la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre paciencia y dominio propio? Por ejemplo, cuando yo hablé acerca de la paciencia, hablamos acerca de... yo empecé hablando acerca de el incidente de Moca. ¿Cierto? El incidente de Moca. ¿Recuerdan? Y yo estoy consternado porque una persona acuchilló a otra por un roce de un vehículo. Y esto podemos inscribirlo dentro del rango de la paciencia. Aunque parecería que es un problema de dominio propio, no es un problema de dominio propio, es un problema de paciencia. ¿Por qué? Sí, porque la paciencia tiene que ver con aguantar, con soportar, cosas que vienen de fuera. Mientras que el dominio propio es el caso del marshmallow, que es algo que a uno le gusta y que uno va detrás de eso. Y por ello uno incurre en pecado o atrasa su vida, como lo demostró el experimento de Michel. ¿Verdad que sí? Eso debe... ¿Tú querías exponer algo, mi hermano Fermín? Ajá. Cómo las cosas de afuera te mueven a ti a hacer algo que no es debido. Las reacciones sobre todo, pero son de afuera. Mientras que el dominio propio dice que es el manejo de la mente y de las emociones. Entonces tiene que ver con algo que sale de dentro de uno. Es algo que uno quiere, que uno busca. Entonces, hasta ahí yo creo que podemos englobar todas las que hemos estudiado con algo que tiene que ver, todas esas que hemos estudiado, tanto la virtud, que tiene que ver con la excelencia, el conocimiento, el dominio propio y finalmente la paciencia, todas ellas tienen que ver con la madurez del cristiano. Apuntan hacia un cristiano maduro. Usted
conoce de la palabra, tiene profundidad en la palabra, usted es un hombre o una mujer madura cristianamente. Usted hace las cosas como para el Señor y no para los hombres, entonces usted es una persona espiritualmente madura. De la misma manera, usted se controla sus pensamientos, controla sus deseos, sus impulsos, ¿verdad? Entonces usted es una persona madura, una persona que no se mueve por las veleidades de la vida, por las cosas los deleites que la vida le presenta, sino que usted tiene un buen enfoque y ese enfoque lo hace permanecer. Por eso todas ellas tienen que ver con firmeza, con permanecer. Todas se pueden con templanza. Pero el problema es que templanza es como en español se traduce una palabra dual que es dominio propio. Usted tiene dominio propio, no es una palabra, son dos palabras. Mientras tanto, templanza es una sola palabra que la toma las dos. Aunque no es exactamente lo mismo, pero tiene mucho en común. ¿Verdad que sí? En lugar de decir dos palabras, usamos la palabra templanza, que yo les decía también sí, templar, no se dobla perfectamente. Yo les decía que la palabra que se usaba originalmente hasta los años 1700 y pico, no era la palabra templanza, sino era la palabra, se me olvidó, pero es templa algo, que tiene que ver con eso, pero ya no se usa esa otra palabra y la hemos cambiado por la palabra templanza, que aunque no es exactamente dominio propio, porque tiene que ver también, hay un asunto cultural ahí según lo que estuve estudiando, pero tiene mucho de dominio propio y tiene que ver con el manejo de los malos pensamientos, de los pensamientos inicuos. De eso tiene que ver la templanza. Aunque, como te dije, la templanza tiene también que ver con, por ejemplo, cuando tú haces ejercicio, la firmeza con la que tú llevas a cabo los ejercicios también se llama templanza. Tú sabes que los ejercicios te desgastan corporalmente, pero también te desgastan anímicamente. Y para ahí se usa perfectamente, ahí encaja perfectamente la palabra templanza, aun cuando no es un mal pensamiento, pero es desistir, es salirte de la guerra, salirte de la batalla, que ahí sí la palabra templanza tiene mucho que ver. Bueno, ahora nos toca la palabra. ¿La palabra? No. ¿Cuál es la palabra que toca hoy? La palabra piedad. Oh, la palabra piedad. ¿Y qué es piedad? Vamos a ver, vamos a verla desde el punto de vista de lo que el diccionario nos aporta, porque es importante. Fíjense qué tan importante es conocer la raíz de la palabra. Miren cómo sacamos dominio propio. ¿Recuerdan esa palabra en griego? La palabra dominio propio. Enkratia. Enkrateia. Estudiando solamente en la raíz de la palabra en el griego, nos damos cuenta de prácticamente todo lo que dice. Lo que yo decía, en significa desde adentro, kratos, lo discutimos en su ocasión, y tiene que ver con gobierno, el gobierno de lo de adentro, en krateia. La otra palabra, la que traduce como paciencia, es la palabra upomone, una palabra compuesta. Upo, que significa hipo, estar debajo, por debajo de, y mone, soporte, el soporte, estar soportando desde abajo. Y ya por la simple inspección de la palabra, buscando la raíz de la palabra en el griego, ya nos damos cuenta de a qué apuntaba Pedro. Y podemos aplicarla nosotros mismos en la vida. De esa manera nosotros decimos,
Encrateia, dominar lo que sale de nosotros. Y la otra es, upomone, soportar las cosas que vienen desde afuera. Y ya ahí lo tenemos. Entonces, por eso es tan importante saber desambiguar las palabras, conocer las palabras con propiedad, porque son ellas las que nos dan realmente el mensaje de esta noche. El mensaje de esta noche es el mensaje de la paciencia. Y esa palabra en griego, no, vamos a ir por lo que dice, porque la raíz, como nosotros la conocemos, no tiene nada que ver con el griego. La raíz de lo que nosotros usamos es una palabra latina, que es la palabra pío, ¿verdad? De donde viene piedad, pieta, que es piedad, es una palabra latina. No tiene nada que ver con la palabra griega. Así que vamos a olvidarnos del griego por un momento, volvamos a él, porque hay que estudiarlo y hay que conocer qué fue lo que Pedro expuso ahí y qué otras palabras también se traducen en nuestras Biblias como piedad. Pero vamos a ir a lo que el diccionario consigna como la palabra piedad. Entonces, sabemos que el diccionario de la Real Academia de la Lengua tiene 4 acepciones acerca de la palabra piedad. Todo el mundo sabe lo que es una acepción, ¿verdad? Una forma en la que gramáticamente puede ser usada la palabra. ¿Verdad que sí? La primera, ¿cuál es? No. ¿Tú cogiste el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua? No. Vamos para el diccionario de la Real Academia. Vamos a salir un poquito, pero vamos a ver qué dice. ¿La buscaron? ¿No lo buscaron? Yo lo tengo acá. Dice, primera acepción, virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas. Y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. A mí me maravilla que el diccionario de la Real Academia de la Lengua sea tan claro, tan específico, tan cristiano al hacer la acepción de esta palabra. Y es la primera acepción. Aún así, no es la acepción que más se usa de la palabra piedad, sobre todo en estos días. Porque cuando se le habla a usted de piedad, usted piensa en otra cosa, usted no piensa en actos de amor y de compasión, ¿verdad que no? ¿Verdad? No piensa en devoción hacia las cosas santas. O sea que hay una de las acepciones de la palabra piedad del diccionario que es más actual, más de la vida real, más de lo que nosotros tenemos hoy. La segunda acepción, bueno, similar a ello, la concordancia, tenemos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua 3, que son devoción, que esa es la real palabra, la palabra real, religiosidad. En todas estas semanas que he estado estudiando, tengo 3 semanas estudiando el asunto de la piedad, la palabra que más se parece a la palabra piedad es la palabra religiosidad. Todavía no encuentro diferencia entre ellas. Yo sé que en español no hay 2 palabras iguales, pero en este caso, esas 2 palabras tienen una similitud grandísima. Ahora bien, cuando nosotros hablamos acerca de la palabra religiosidad, normalmente la usamos en sentido peyorativo. Siempre usamos la palabra religiosidad para decir que eso es malo. Pero realmente no es así. Es exactamente buena devoción, que es como vamos a traducir a partir de este momento la palabra piedad. Buena devoción. Hay antónimos, impiedad e irreligiosidad. Ahí lo dice el diccionario. Hay una tercera palabra que la ponen como igual, como similar a la palabra piedad. ¿No la tienes? Benignidad, bondad. Y sabemos que ninguna de ellas son exactamente iguales a la palabra que estamos estudiando en esta noche. Miren cuántas palabras salieron. Incluso hay un diccionario que dice que la palabra piedad es igual a la palabra fe. ¿Verdad que sí? Dice palabra fe. Y nosotros sabemos, lo que hemos estudiado un poquito, que fe
y piedad no tienen tantas cosas en común, pero el diccionario dice que sí. Una segunda acepción del diccionario es amor entrañable que se consagra a los padres o a objetos venerados. ¿Me equivoco? Así es como está. De manera que el amor que yo muestro para mis seres queridos, sobre todo para mis padres, eso también tiene la connotación de piedad. Y para las personas que ustedes saben que bregan con altares, con santos, con libros, ¿cómo se llama esto? Libros sagrados. Ponerle la mano al libro o ponerle la mano a la imagen de San no sé qué, ponerle la mano a él. Entonces, eso se llama piedad. Esa devoción de que usted puede defender la imagen de fulano por encima, porque le tiene devoción, por encima de lo que la imagen misma es, porque usted está poniendo el objeto dentro de la imagen. Igual estamos poniendo el objeto dentro del libro, de las hojas del libro, como si fuera esa devoción, ese ardor que siente esa persona cuando uno le toca su santo, o cuando uno le toca su libro sagrado, o le toca su mausoleo, eso es piedad. Eso es piedad, precisamente. Se iban y se lavaban las manos cada vez que le tocaba escribir el tetragramatón. ¿Por qué? Porque eso es piedad, es devoción, yo creo que llevada al extremo acerca de las cosas santas. Y la devoción por los padres, dice la Real Academia de la Lengua, también se enmarca dentro de la piedad. Yo, en el estudio, también yo podría decir que el amor que tiene una gallina por su pollito, eso es piedad. El amor que tiene una madre, no así los padres, porque los padres somos como más despegados. Como la gallina a sus polluelos, así mismo. Ese amor, esa devoción que la mamá es capaz de matarse para que no le maten al muchacho, eso se llama piedad. ¿Me entienden? Esa devoción por objetos venerados, por cosas veneradas. Adelante, mi hermano. Usted habla poco, vamos a darle chance. Eso sí que me voy a pasar 5 minutos más. A lo mejor pusieron eso en el diccionario por esa forma de ver el asunto, pero evidentemente que no es lo mismo. ¿Entiendes? Evidentemente que no es lo mismo. La tercera acepción es quizás la acepción universal de la palabra en español, de la palabra piedad. Es lástima, es conmiseración, es misericordia. Y ahí nosotros lo entendemos. Cuando alguien pide piedad, ¿verdad? Uno no piensa en devoción a cosas santas. Uno no piensa en el amor que inspiran las cosas de Dios. Uno piensa en lástima, en conmiseración, en perdonar, en salvar y cosas por el estilo. Entonces, desde mi óptica, esta debió ser como la primera acepción del diccionario, pero ahí está en la tercera, ¿verdad? Está puesta como tercera acepción. Y qué atinado para fines de nuestro estudio que la primera acepción de la Real Academia sea realmente la que nosotros debemos estudiar. Deberíamos tener un micrófono aquí porque... Rusia. Ajá. Para con Ucrania, sí, sí. Pero como te dije, se pide
piedad en circunstancias en las que hay un peligro inminente. Se pide piedad cuando hay una mano más poderosa que la que está debajo de ella. Entonces, evidentemente eso hay. Tiene similares: compasión, misericordia, conmiseración, clemencia, y también tiene la connotación de lástima. Lástima. Clemencia es una palabra que se usó abundantemente hasta 1800. Después desapareció del español de nosotros, pero una palabra que se usaba con mucha fluidez dentro del español de los españoles, hasta que se nos fueron los españoles, los descendientes de españoles de acá. Y la cambiamos ya por otras, que es lástima, que es conmiseración. Una última acepción que tiene el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua es la referencia que se hace a una estatua, a una, ¿cómo se llama eso? Una estatua, una escultura que hizo Miguel Ángel en 1506, por ahí. ¿Lo han visto? La Piedad de Miguel Ángel. Tú puedes buscarla en internet, ahí ponerla. Es una maravilla. Es una representación de María, la madre de nuestro Señor, que tiene a Jesús quitado de la cruz. Cuando a Jesús lo quitan de la cruz, ella está sentada y él está sobre él, muerto. Y la expresión de María, de dolor, ese retrato que hizo Miguel Ángel, y la perfección de las dos figuras, tanto la figura de la madre como la figura de Jesús nuestro muerto, con prácticamente, mírenla ahí, se le ven hasta las venas. Es una obra fantástica. La expresión de dolor en la cara de María. Bueno, ¿qué les puedo decir? Iba a comentar algo, mi hermano. Sí, sí, sí. Y recuerden que el apóstol Pedro está atacando la herejía, está atacando la superstición. Por eso es que hace énfasis en esta palabra en especial. Y por eso debemos verla como tal. Que no es así. No es así. Sí. Yo he estado estudiando la palabra religiosidad y es hermosa porque es lo que nosotros hacemos. Le presto el micrófono para que se oiga. Ajá. De religiosos. Ajá. Pero le llaman religiosidad peyorativamente, como que fuera algo malo. Sin embargo, este culto, el culto de estudio de la palabra, es religiosidad. ¿Entienden? Venir a beber de las aguas del Evangelio, de las aguas de la palabra, eso es religiosidad. ¿Y qué tiene eso de malo? No tiene nada de malo. Eso es devoción, eso es piedad desde el punto de vista de cómo le está definiendo la Real Academia. Hebreos. Un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Eso es un salmo. Está en el libro de los salmos. Ajá. 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 Ok, entonces,
sale mal. Ujú. Claro que sí, claro que sí. Y, y eso impacta nuestras vidas, pero impacta de la mejor manera. Decir, por ejemplo, yo no voy a los cultos de oración, porque eso es religiosidad. Lo están diciendo de manera peyorativa, pero ellos se lo están perdiendo porque para mí eso no es ningún pesar, eso no es gravoso. De hecho, yo estoy esperando el viernes para venir a mi culto de oración. Entonces, para muchas personas, eso lo tildan de religiosidad, pero realmente eso es una actitud piadosa, porque ¿qué hemos definido como piedad? ¿Alguien recuerda lo que yo le dije que nos íbamos a quedar como era la definición real de la palabra piedad? No, dijimos que íbamos a tomar una acepción. Me parece que lo dije muy rápido. No, absolutamente no. No, cuando yo hablé, por ahí que anda, o sea, es complacer a Dios, complacer a Dios, hacer lo que Dios quiere que se haga. Por eso te decía que la academia está bastante cerca de la, del- de la definición que nosotros debemos hacer. ¿Y ustedes creen que a Dios le agrada que un miércoles a las 7 de la noche una persona del templo bíblico de Villa Francisca no esté en el templo? En serio, en serio. Entonces, eso es piedad. Piedad es hacerle caso a lo que nosotros entendemos que a Dios le agrada. Así que lo vamos a definir, y yo lo dije ahorita, nos vamos a quedar con esta definición. Hacer lo que a Dios le agrada que nosotros hagamos. A Dios no le gusta nada malo. No, ustedes leen la Biblia de cabo a rabo y Dios no le agrada absolutamente ninguna mala acción. De hecho, Él castiga a quien hace cosas malas. Y a veces nos usa a nosotros como castigadores, como mano de Dios. O usa al pueblo hebreo como castigador de la gente de Canaán, que hacían cosas malas. Alguien tiene que hacerlo. Se hicieron cosas malas, pero Él está castigando. Él está haciéndose cargo de una mala acción previa. Entonces, en ese caso, Él está haciendo piedad, porque el pueblo de Israel estuvo haciendo piedad, estuvo haciendo lo que el Señor le pidió que hiciera en ese momento. Aunque esa cosa parezca mala, al final va a estar haciendo lo que es la voluntad de Dios y al final es una cosa buena. Bueno, vamos a irnos al griego, pero antes de ir al griego tenemos que ir al hebreo de la palabra, ¿verdad? La palabra piedad, igual que la palabra religiosidad, a veces la palabra se liga mucho con otras palabras que no son exactamente religiosidad, pero tienen que ver en algún aspecto con esta cuestión. Vamos a verlo con ejemplo. La palabra en hebreo es la palabra ganset. Ganseet, con D al final, no gaset. G-H-A-N-S-E-E-D. Ganseet, por decirlo así, ganseet. Y tiene que ver con, más que con piedad, tiene que ver con piadoso, con la característica de la persona, piadoso. Leamos el Salmo 4.3 rápidamente, pues ya se me ha acabado el tiempo. Salmo 4.3. Hay muchos salmos, como ustedes pueden ver, evidentemente, que usan la palabra piedad, porque piedad es clemencia, piedad es conmiseración. ¿Y cuántas veces, nosotros que estamos estudiando el libro de Jueces, mira, tú te has fijado cuántas veces el Señor tiene compasión por el pueblo y vuelven y pecan y vuelve y tiene compasión y vuelven y pecan y se arrodillan y piden y el Señor otra vez tiene clemencia del pueblo y no los borra por el pacto que tuvo con su Padre, pero la verdad es que merecían ser borrados y siempre presenta. ¿Quién lo tiene? Salmo 4.3. Adelante.
Muy bien, clamare. Miren qué interesante. Aquí usa la palabra gansed, pero el concepto está en todo, ¿verdad? Jehová elige al piadoso. De Jehová es el piadoso. El que hace misericordia es un santo, es un escogido, es un elegido. Vamos a ver el Salmo 36:2. A ver, Salmo 36:2, 32:6, perdón. Salmo 32:6, rápidamente, para que vean el concepto involucrado. Salmo 32:6. Lo voy a buscar yo también para tenerlo. Ok, ¿dónde dice ahí piedad o piadoso o algo parecido? No lo dice, pero la palabra está ahí, porque ahí involucra el concepto de santo, que lo vimos en el Salmo 4:3. Dime, mi hermano. Ujú. Pues por eso nos quedamos con la palabra piedad como lo que agrada a Dios y pío como Dios mismo. Dios mismo, el gusto de Dios, lo que Dios desea de nosotros. Bueno, hay un montón de acepciones que me gustaría que los buscáramos, pero por razones de tiempo, evidentemente no vamos a poder entrar en ellos. Para cerrar esto, ¿qué hacemos? Porque hay muchos proverbios. Miren, creo que hace unos días vimos Oseas 6:6. Vamos a leer, buscamos Oseas 6:6. Oseas 6, hay mucha gente que se lo sabe de memoria. Oseas 6:6. El que lo encuentre se pone de pie y lo lee. Y no. Ajá. Muy bien. Aquí la palabra que se traduce como misericordia es la palabra gased o gansed. Es la palabra piedad, que quiere decir apego a las cosas que he dictado. Es obediencia en sentido general. Lo que el Señor demanda de nosotros es obediencia, más que 1000 holocaustos. Porque si los holocaustos y los sacrificios que nosotros hacemos no tienden a cumplir con la palabra de Dios, eso es bulto, eso es allante y movimiento. Ahí no hay piedad. Y el Señor está buscando piedad, que se traduce, que la han traducido en el caso de Oseas 6:6, el término misericordia traduce en otros pasajes la palabra piedad. O sea que es la misma. El Señor demanda una respuesta del corazón, una entrega de todo nuestro ser, dice acá, en lugar de una religión formalista que cumple mecánicamente con los sacrificios, en el caso de Oseas, que la ley demandaba. Pero no es mecánica lo que Él quiere. Él quiere una actitud del corazón. Y esa actitud del corazón es lo que se conoce como piedad. Hay otras expresiones. Vámonos al Nuevo Testamento por razones de tiempo también. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 25, para ya entrar en el Nuevo Testamento y ya usar la palabra que nos corresponde en el griego. ¿Cuál es la palabra griega para piedad? La palabra griega para piedad es Eusebia.
Eusebia. Eusebio. Y fíjate que había un padre de la iglesia, uno de los padres, de los grandes padres de la iglesia, que se llamaba Eusebio. Y yo digo, pero es de maldad que el Señor hace eso. Ya. Deriva de la palabra, claramente que es una derivada de la palabra tesebia, que significa devoción, th sebia, significa devoción. Y ustedes saben que el prefijo griego para bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es el prefijo de bueno? No, bueno. Ay, Dios mío, lo he dicho como 5 veces ya en estos estudios. EU. EU significa bueno. De ahí, el prefijo bueno y la otra palabra, lo hemos hablado en otras ocasiones. EU. EU, sí, EU. La palabra, el prefijo EU significa, pero en ese caso es EU, o sea que es Eva, pero es EU. Lo vemos en eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Es decir, una palabra mala en buenos términos, en cosa que parece buena. Lo vemos en eulogio, bueno, hay un montón de palabras que comienzan en griego con eu y lo que significa es bueno. En este caso, la palabra tesebia significa devoción, ¿verdad? Devoción, igualito que lo traduce el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Pero la buena devoción, al final es la santa devoción. Y esa devoción santa es lo que nosotros traducimos ahora como piedad. Vamos a ver Lucas capítulo 2, versículo 25, para ver un ejemplo de un judío que tenía piedad. Lucas magnífico. ¿Lo entendieron ahí? ¿Lo vieron claro? ¿Verdad que sí? ¿De quién se trata? Lucas capítulo 2, versículo 25. Lo voy a leer por si acaso las personas que están en internet no lo llegan a alcanzar. Dice acá: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esa es la palabra que usa, justo y piadoso. ¿Por qué estaba Simeón en el templo de Jerusalén? Porque dice aquí, había revelado y que venía el Señor y movido por el Espíritu vino al templo. Dice, movido por el Espíritu, es el versículo 27 o 26. El versículo 27 dice, y movido por el Espíritu vino al templo, en donde estaban bautizando al Señor Jesucristo. Y ahí entonces él dice, oh, mis ojos han visto la salvación de mi pueblo. ¿Verdad que sí? Lo interesante de esto es que evidentemente él no era un sacerdote del templo, porque si no lo hubiera dicho. Lucas, que es tan gráfico, ¿verdad?, tan puntual, hubiese dicho, había uno de los que estaban en el templo que vio esta cuestión. Dice, no, él fue movido a misericordia y cogió para el templo y pudo ver al Señor. Entonces se trataba de un judío normal, común y corriente, pero era un judío justo y piadoso. Adelante, mi hermano Manuel. Ajá. Y la esperanza. Ajá.
Cuando regrese. Ajá. O como dice Apocalipsis, esperan la venida del Señor. Los que esperan realmente, pacientemente, pero con vehemencia, o sea, con conocimiento de causa de que el Señor en cualquier momento podría llegar. De hecho, una cosa es, como dice mi hermano Don Manuel, es decirlo, y otra cosa es hacerlo. Bueno, vamos a otro tipo de persona, porque ya hemos visto aquí un judío piadoso, pero solamente eran piadosos los que estaban en el pueblo de Israel. No, vamos a Hechos capítulo 22 y vamos a leer cerca del versículo 25 por ahí. Hechos capítulo 12, perdón. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que me está pasando? Hechos capítulo 12, versículo, dice 28, pero vamos a ver cuál es la... No. Hechos. Ok, la historia es la historia de Cornelio. Hechos 10:2. Hechos 10:2. Por eso fue que puse 12, porque mi cabeza está revolucionada. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Dice que piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y aterrorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de ti. Si nosotros fuéramos a hacer una exégesis seria de lo que significa ser piadoso, tendríamos que arrancar por Cornelio. Hay dos características que Cornelio presenta acá que son deseables para todos los cristianos, independientemente de lo que usted piense o lo que usted sienta. Independientemente de lo que piense hasta ahora. Aquí dice que Cornelio oraba a Dios. Una persona piadosa no puede faltar un culto de oración. Tiene que estar constante y continuamente orando, como dice Cornelio. De Cornelio se dice que era, ¿qué es lo que dice que era? Piadoso y temeroso de Dios. Pero el tipo era un centurión romano. Ni siquiera era un israelita. Estaba en una, miren lo interesante, lo que Lucas menciona acá. Estaba en una compañía que era de la más exclusiva de todas las compañías romanas. Ahí no entraban. Ustedes saben que los romanos arrasaban prácticamente donde entraban y se llevaban como guardias romanos a todos los que conquistaban. Pero en esta compañía en especial, la italiana, ahí no habían que no fueran romanos. Para usted ser parte de esa compañía, la italiana, usted tenía que ser romano, no romano de Antioquía como era Pablo, porque Pablo era romano, pero él no entraba en la italiana.
Entonces este señor no solamente pertenecía a la italiana, él era el centurión de la italiana, él gobernaba 100 hombres de la italiana. Y miren lo que dice, es un hombre piadoso y temeroso de Dios, que no solamente oraba, sino que también daba limosnas y hacía obras para los judíos y posteriormente, después de esta conversión, para los cristianos. De manera que, como les dije, podemos ir buscando todos estos que he marcado aquí, Hechos 2.5, Hechos 8.2, Hechos 10.2, 13.42, 22.12 y 13, y ver una buena exégesis, sacar las características que tenemos de piedad, de gente piadosa, de gente realmente dedicada a las cosas de Dios. Bueno, ya falta 1 minuto para las 8, apenas estoy empezando, como siempre. Dice acá lo que leímos en el Salmo 4.3, el hombre piadoso de los salmos es objeto de bendición y de protección del Señor. Lo leímos. El hombre piadoso, la persona piadosa del Señor, en el Salmo 4.3, en el Salmo 86.2 también dice que hay bendición para el hombre piadoso, para el hombre que hace lo que Dios ha prescrito para él. Los judíos y los prosélitos, no necesariamente judíos, pero que habían adoptado el judaísmo ya como parte de su forma de ser, dice aquí que ejercían con devoción, querían vivir piadosamente, tanto en el ámbito de los judíos como en el ámbito de los cristianos. Y fue esa piedad la que los llevó, esa veneración, la que los llevó al martirio a gran parte de ellos, incluyendo lógicamente al apóstol Pablo. Pero los mártires eran mártires precisamente por la piedad, por el apego a la palabra. Eso se ha perdido. Ahora no hay absolutamente ninguna persona que quisiera parecer un piadoso o un mártir. Para los fariseos, la palabra piedad es una palabra que tiene una muy fuerte connotación, porque tiene la implicación de vivir lo que se profesa, lo que se habla, lo que tiene en su corazón. Vivir conforme a lo que se predica. Por eso, en todos esos ejemplos que puse anteriormente en los salmos y en los proverbios, aparece tantas veces. Bueno, algo que no quiero que se me olvide y que lo puse al final con mi letra, porque quería que lo compartiéramos. Uy, qué buena expresión hay aquí. Dice, las personas necesitan ver piedad en los cristianos. No piedad de misericordia, de conmiseración, sino de esa devoción por las cosas santas, de ese cuidado por la palabra de Dios, de ese celo por hacer las cosas que a Dios realmente le agradan. ¿Sabe por qué? Porque la gente necesita ver gente piadosa, hombres piadosos, mujeres transformadas, porque ¿cómo van a creer en un Dios en el que la gente tampoco cree, en el que los cristianos tampoco creen? Porque creer en Dios implica hacer lo que Él dice. Y la verdad es que, lo hemos dicho muchas veces, nosotros somos quizás la única Biblia que muchos de los que nos rodean van a leer. Son nuestras actitudes, son nuestras piedades, nuestros apegos a las cosas de Dios, lo que la mayoría de la gente en alguna ocasión va a ver como lo que hace un cristiano. Así que debemos cuidarnos mucho de eso. Finalmente, no podemos olvidar que en esta carta del apóstol Pedro,
en el versículo 3 de ese capítulo 1, Él nos dice que se nos han regalado muchas cosas. Lo leemos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ahí está de nuevo la palabra Eusebio. Si nosotros tenemos todas estas cosas que Dios nos ha dado por su divino poder, es precisamente porque estamos delante de un Dios piadoso. Un Dios que ha demostrado miles de veces que tiene conmiseración para con nosotros. Y que desea que nosotros seamos apartados para Él. Si alguna vez usted piensa, ¿y qué es lo que Dios quiere conmigo? Por favor, piense en esto. Dios busca personas santas. Vamos a dejarlo ahí porque me he pasado con 4 minutos, pero yo quiero que Dios les bendiga grandemente y que pongamos por obra estas palabras que Él nos ha regalado en esta noche. Dios les bendiga.